La Católica está de vuelta en este año 2025 con una notable alza a nivel de puntos y resultados. ¿Cuál es el secreto para entender este renacer de los cruzados? Quédate acá en la Recoleta para averiguarlo. ¿Cómo estás, Javi? Bien, gracias por invitarme, Pato. Gracias a ti por aceptar esta invitación a hablar de un equipo del que no hemos hablado mucho acá en la Recoleta. Yo voy a transparentar que mi idea era en este martes hacer un capítulo dedicado al inevitable título de Coquimbo Unido. Porque Coquimbo juega este día domingo y creo que con un empate ya ante la Calera le alcanza. Y se supone que un día antes juega la Católica. Y si la Católica empata, ya Coquimbo va a ser campeón matemático. Pero me di cuenta que hace menos de 2 meses con Jorge ya hicimos un video de Coquimbo y básicamente iba a ser lo mismo. No íbamos a cambiar una coma de lo que ya se dijo. Entonces preferí enfocarlo en otro equipo que ha tenido una gran racha, que yo creo que recién ahora, después del triunfo ante la U en el Clásico Universitario, como que ya se constató de que ya la Católica despertó, está de vuelta y es el mejor aspectado para un premio no menor, que es ser el Chile 2, jugar Copa Libertadores a partir de la fase de grupos para un equipo que, se me lo decía ya hace 4 meses, no compraba esa opción, no pagaba esa apuesta de que la Católica iba a estar tan bien aspectada de la mano de Daniel Garnero y de un factor clave que vamos a analizar ahí en la pauta, que es la apertura del Claro Arena. Sí, de hecho, o sea, iniciada la segunda rueda era casi inesperado lo de la Universidad Católica, porque de hecho la Universidad de Chile estaba más arriba y se pensaba que la U iba a competir en el título con Coquimbo Unido, ya después que se iba a quedar con el Chile 2 y así, y al final Católica se ha metido ahí y sería un tremendo premio después de los años que ha tenido disputando, o sea, ni siquiera alcanzando a disputar la Copa Sudamericana porque se ha quedado en las fases previas. Antes de comenzar, Javi, juégate toda la pasión del fútbol chileno en coolbetchile.com y estos mejores pronósticos en una plataforma segura de primer nivel y fácil de usar. Coolbet vive con emoción cada momento. Todo momento es bueno para pasarlo bien. Elige Coolbet, todos los deportes y los juegos más emocionantes. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Habría que revisar las cuotas de Coolbet a inicios de año, de cuánto pagaba que la Católica terminaba tan arriba. Bueno, nosotros también tendríamos que revisar lo que hicimos a principio de año. Eso se viene, si vamos a revisar cuando se acabe el torneo, vamos a volver a nuestras proyecciones. Yo dije, y creo que tú igual, que Católica iba a terminar segundo. Sí, el campeón no la chuntamos ni a cerca, sí, pero... De cerca, pero sí, le pusimos harta ficha Católica, pero con Thiago Núñez, o sea, sí, la Católica está arriba, pero de hecho, ni siquiera habían jugado la fase de Copa Sudamericana contra Palestina, si estábamos... De hecho, habíamos dicho, ojo, que si la Católica pierde ese partido se le puede complicar, se le complicó, eso no es mentira, pero... vaya que logró salir hacia adelante, porque como bien dijimos, Javi, el primer punto de la pauta es que es un renacer que pocos esperaban. Católica está teniendo un segundo semestre un rendimiento que no tiene nada que ver con lo que vimos en la primera mitad del año. De la mano de Thiago Núñez, el brasileño, los cruzados llegaron a estar sextos en la fecha 12, luego de 3 derrotas seguidas, y con Rodrigo Valenzuela como interino bajaron incluso al 8º lugar. Recuerdo que a Thiago Núñez lo echaron después de una derrota bastante dolorosa ante La Serena por 3-1, si no me equivoco, con el Santa Laura. Y después de haberlo sostenido, sostuvieron después del desastre de la Copa Sudamericana, tal cual. Perdieron ante Palestino. Sí. Y hubo una derrota ahí también muy dolorosa ante la U en el Clásico en el Nacional, con un error al último segundo de partido de Tomás Taburuaga. Pero claro, lo aguantaron. De hecho, me imagino que había ahí alguna... No sé si un acuerdo de caballeros, pero de que iba a ser Thiago Núñez el que iba a llegar a inaugurar el Claro Arena, el DT, pero claro, los resultados no aguantaron y terminaron por... Esto no fue un despido porque fue un arreglo entre partes iguales, o sea... No le salió tan caro a la Católica echar a Thiago Núñez, porque además solamente tenía contrato hasta diciembre de este año. Y ahí llegaron a un acuerdo porque era lo mejor para ambas partes. Y quedó demostrado ahora, porque la Católica está muy bien y Thiago Núñez es semifinalista de Copa Libertadores con la Liga de Quito. Notable. Y ojo que con Daniel Garnero la mejora no fue inmediata, ya que el DT asumió en la fecha 15 y en sus primeros 4 partidos apenas logró ganar uno, que fue el que le ganó a Colo-Colo en el Santa Laura, que fue su segundo partido.
empató 2 y perdió el otro, que fue la última derrota de Católica en lo que va de torneo, que fue un 0-3 ante Coquimbo en el estadio Santa Laura, que ese partido fue un baile del superpuntero del torneo. De hecho, ahí se puso a prueba, yo creo que el título de Coquimbo, inevitable título de Coquimbo, y le ganó muy bien a esa Católica. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar para los cruzados, y te doy pase a ti, Javi, al segundo punto, porque yo creo que tener la casa propia, nada se compara con eso. Y la Católica volvió por fin a San Carlos de Apoquindo después de 3 años sin poder jugar en su casa. Que inicialmente iba a ser mucho menos también. O sea, pero eso pasa se tiró la espera. Eso pasa con todas las obras. Usted, señor, en la casa se realiza, quiere poner un quincho en su casa, va a salir más caro lo que usted creía, va a tomar más tiempo lo que usted creía. Eso pasa siempre, este tipo de cosas. Recuerdo un video que hicimos hace varios meses ya, donde decíamos que los hinchas de Universidad Católica estaban chatos de la dirigencia de Cruzado, justamente porque el haber salido de San Carlos de Apoquindo significó algo muy negativo para ellos. Y Juan Tagle les decía, como, cuando esté el estadio, todo va a valer la pena, créanme. Va a valer la pena. Yo. Y claro, Fuente al final, de los deseos. Pero terminó siendo así porque fue la fortaleza Cruzada ahora en estos últimos partidos. La Católica no trajo ningún fichaje en este mercado de pases de mitad de año, pero claro, su mejor fichaje fue el Claro Arena. Pues, sí, por supuesto. Porque después de 3 años la UC pudo por fin volver a San Carlos de Apoquindo, esta vez al remozado Claro Arena, donde han formado una poderosa fortaleza. Después de que golearon a Colo-Colo 4-1 en el Monumental, que ese fue como el partido bisagra para esta racha que han tenido. Hay un punto de inflexión ahí porque el Colo-Colo se ha visto mal muchas veces este año. Sí. Sin ir más lejos, ayer empató 2-2 con Limache, un partido que iba ganando 2-0. Pero si hay un partido donde especialmente a Colo-Colo lo hicieron ver muy mal, donde creo que incluso el 4-1 quedó corto, porque hubo un momento en el segundo tiempo donde la Católica desperdició muchos goles. Y a la media hora iban 3-0, de hecho. Una cosa notable. Bueno, después de eso, de ese triunfo clave en el Monumental, los cruzados volvieron a su casa, donde vencieron a la Unión Española, a Cobresal, a Ñublense y a la Universidad de Chile, esto recién el pasado fin de semana. Claro. Todas estas victorias, sumadas al 1-0 sobre Deportes Limache y el 3-0 sobre Everton como visitantes, dan vida a esta notable racha de 7 triunfos al hilo. Solo el superlíder Coquimbo Unido, que ya lleva 3 triunfos consecutivos, tiene una racha mejor. Y son todos estos resultados los que tienen a Universidad Católica en el segundo lugar con 48 puntos, 4 más que O'Higgins, que es justamente su próximo rival en el Claro Arena, y esto es lo que lo tiene hoy día clasificando de forma directa a la Copa Libertadores 2026. Sí, este partido entre O'Higgins va a ser bastante complicado porque la Católica no va a tener a San Pedri, que está suspendido por tarjeta amarilla. Ya se confirmó Gary que Medel no va a estar. Gary Medel también por su expulsión. Tampoco va a estar el Simbi Cuevas, que creo que se pierde el resto del año por una delicada lesión que sufrió ante la U. Sí, justamente. Claro, va a tener varias bajas, pero uno espera que esta inercia, cuando uno está en esta inercia de resultados positivos, es muy difícil que se rompa, independiente de las lesiones. Hay una... Va a sonar esto medio esotérico. Hay una energía positiva en Católica que eso es difícil que se rompa. Que por contraparte, acá no voy a decir nada, acá somos 2 colocolinos hablando de Católica. Colo-Colo está con una energía negativa que necesita urgentemente que se acabe el año porque ya no se rompió esa inercia de malos resultados y de irregularidad. La Católica encontró un rumbo y vaya que le ha servido en este segundo semestre. De hecho, Javi, tú sacaste la tabla de la segunda rueda, que si uno la revisa al detalle te dice cosas sorprendentes. Sí, bueno, le doy crédito ahí a Alejandro Cisterna en Twitter, que hace este cálculo, él siempre tiene las tablas de posiciones, que es la tabla solamente considerando la segunda rueda, donde en primer lugar está Coquimbo Unido, por supuesto. Imaginémonos la tabla de clausura, como era antes, la tabla de la segunda rueda. Y puntero absoluto, invicto, estaría con 30 puntos Coquimbo Unido porque ha ganado los 10 partidos que llevamos ahora de la segunda rueda. Y Universidad Católica está en el segundo lugar con 23 puntos en 10 partidos, son 7 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Esto es justamente lo que lo tiene en el Chile 2 ahora mismo en la tabla de posiciones. Pero veamos la tabla. Quiero verla completa, esa tabla de segunda rueda. Porque está O'Higgins, tercero con 18 puntos. Mira, y justamente lo que le sirvió a Católica es esto. Sí, la Universidad de Chile y Audax Italiano, que han sumado 11 puntos en esta segunda rueda. ¿Quién estaría colista en esta tabla? La Serena. La Serena y la Calera. Bueno, la Calera se desinfló mucho en este segundo semestre. De hecho, despidieron a su entrenador. Y mira, imagínate que
Iquique incluso tiene más puntos en la segunda rueda que La Serena. ¿Y la Unión Española cómo está? Otro equipo que está peleando el descenso. Con 13 unidades estaría noveno. Ya, un poquito más la misma más que Colo-Colo. Sí, Colo-Colo ha seguido con su regular andar, con el que cerró el primer semestre, pero es muy interesante esa tabla en el sentido de que la Católica, en un contexto de torneo más normal, con una racha de 7 triunfos al hilo, o sea, 21 de 21 puntos, debería estar ahora a 4 o 5 puntos del puntero. O sea, si un puntero estaría escapado, pero escapado normal, o sea, escapado pero al alcance, estaríamos hablando de dos partidos de distancia. Y eso nos daría una recta final de campeonato, estas últimas 5 fechas, mucho más electrizante, mucho más cautivante. Pero claro, Coquimbo no solamente no ha empatado, sino que ha ganado todos los partidos, y independiente de la gran racha que tiene la Católica, que de nuevo son 7 partidos, una cosa no menor. Coquimbo ya lleva 13. O sea, claro, en otro contexto, en otro torneo, a la Católica esta racha lo hubiese alcanzado, ¿por qué no para ir puntero? O estar ahí como lo que le pasó a la U el año pasado con Colo-Colo. Claro. Normalmente hubiesen sido campeones con la cantidad de puntos, pero pasa que a veces el campeón tiene esas cosas. Oye, ¿sabes qué? Yo quería destacar, estábamos hablando de lo importante que fue el triunfo sobre Colo-Colo en el Monumental, que fue la bisagra para que ya Católica fuera hacia arriba. Un dato que en la fecha 18, no sé si te acuerdas de ese empate agónico de Deportes Iquique a la Católica, que fue en un partido súper difícil y polémico allá en el Tierra de Campeones, penales súper dudosos y todo. Después de ese partido, con ese empate, la Católica estaba quinto y 8 puntos abajo de la U y tenía un partido más que los azules. Y ahí obviamente nadie hubiese pensado que la Católica después iba a sumar tantos triunfos consecutivos para estar en el segundo lugar. Sí, lo que pasa es que lo que mencionamos, pues con Garnero la mejora no fue inmediata tampoco. Yo lo que le rescato a Garnero es que recuerdo que él llega y dirige la última fecha de la primera rueda, que es contra La Calera, que lo empate ese partido. Y después el partido pendiente. A la vuelta en la esquina tenía un clásico ante Colo-Colo que no se había jugado en el primer semestre, que creo que eso era correspondiente a la fecha 5. Sí. Y Thiago Núñez se fue dejando pactadas vacaciones para el plantel por el quiebre, ese parón de torneo a mitad de año. Y Garnero, en una jugada arriesgada, porque te puedes echar un plantel encima completo, les dice: chiquillos, no les puedo dar vacaciones porque vengo recién llegando. Necesito, así que pónganse las pilas, cabros, porque sí, necesito instaurar una idea, necesito que ustedes empezar a plasmar mi idea en este equipo, y si les doy vacaciones eso no se va a lograr. Y la apuesta le resultó porque le ganó a Colo-Colo, un partido clave, siempre va a ser clave ganar un clásico. Y por contraparte, ese Colo-Colo de Almirón, que hizo, le dio vacaciones al plantel. Llegaron después de varios días de parón. Hubo jugadores que se resintieron después durante el entrenamiento en la semana, y a la luz de los ojos, o sea, quedó visto en el Santa Laura una Católica que estaba mucho mejor preparada que ese Colo-Colo, que claro, no entendió el momento que se estaba jugando ahí a mediados de año. Pero hay un jugador, Javi, en particular, que creo que representa también toda esta alza, que es la figura de Fernando Sampedri en Católica, que es notable, que es un toro incombustible, porque pese a sus 37 años, y que muchos pudiesen creer que lo mejor de Sampedri ya pasó, por una cosa lógica, tiene 37 años el hombrón. Nada de eso, porque en 21 partidos de la Liga de Primera ya suma 14 goles y 2 asistencias, siendo de momento el máximo artillero del torneo por sobre los 13 tantos de Leonardo Valencia y 11 conquistas de Diego Coelho, Lionel Altamirano, Lucas Di Llorio y Sebastián Sáez. Ojo que el argentino nacionalizado chileno podría lograr un hito histórico para nuestro balompié. Esto tuve que buscarlo porque yo pensé que era sexagoleador por 6, pero no, es hexagoleador de la primera división del fútbol chileno. Lo más notable es que siempre lo fue en torneos largos, porque acá, por ejemplo, Paredes tiene un título de trigoleador, pero fue en 3 torneos consecutivos cortos. Claro. Sampedri ya lleva 5 torneos largos, estamos hablando de 5 años siendo el máximo goleador. Hay un año sí, que fue el del 2021, que comparte ese lugar con Gonzalo Sosa de Melipilla. Pero claro, es el máximo goleador, solamente que compartió ese lugar. 5 años consecutivos siendo el máximo goleador del fútbol chileno, siendo un emblema de Católica. Y está en vías de ser nuevamente el goleador del torneo por 6ª vez consecutiva, y que, claro, viene a representar este faro de luz para la Católica, que incluso en los momentos más complejos de la Católica, donde, como tú dijiste,
no le alcanzaba para pelear el título en el 2022, 23, 24. Donde a duras penas alcanzaba ese lugar de Copa Sudamericana, donde más encima al año siguiente lo perdía inmediatamente, entonces no se quedaba sin competencia internacional. Siempre estuvo ahí Sampedri como un faro de luz, como alguien a quien seguir. Y yo creo que eso está pagando ahora. O sea, el haber tenido un jugador así en un momento como este, el de la resurrección, se valora mucho más un jugador que aguantó ese momento de vacas más flacas. Es un jugador que es el alma de la Universidad Católica y que tiene un aura distinto. Por ejemplo, el partido del debut en el Claro Arena. El gol tenía que hacerlo él. Claro, pero primero se sintió una pequeña lesión, un desgarro que tuvo después, pero siguió jugando y él decía, puedo salir ahora y decir, chuta, ya este no era mi destino y todo, o puedo quedarme y luchar y quizás ganarme incluso el enojo de mis compañeros porque puedo ser un peso estando lesionado en la cancha, pero haciendo el gol que obviamente estaba escrito en los libros de Católica que él, el máximo artillero, tenía que hacer el gol ahí de inauguración del Claro Arena. Es totalmente destacable lo de Sampedri. Ahora, ¿qué dice esto de nuestro torneo nacional? De que no hayan jugadores, sobre todo chilenos, que le puedan hacer la competencia a Fernando Sampedri en la lucha de goleador. Ahora se retiró el Chupete Suazo hace unos días de San Luis de Quillota y yo con los amigos futboleros uno discute qué pasó con ese 9 que históricamente formaba el fútbol chileno. O sea, claro, uno destaca en los 90, rumbo al Mundial de Francia, la figura de Zamorano y Salas, pero detrás de ellos había jugadores que hoy en día serían titulares en La Roja, pero claro, no sé, Ivo Basay, el Fantasma Figueroa, el Candonga Carreño, Barrera, Manuel Neira, y más después en el tiempo, no sé, Héctor Tapia, Reinaldo Navia, Chamagol González, delanteros que no, claro, no llegaron a cuotas tan destacadas, pero eran peperos, eran jugadores que te aseguraban 15, 20 goles al año. Y ahora no tenemos ni eso. Es increíble que no perdimos la capacidad de generar delanteros, a tal punto de que Sampedri, a pesar de la edad, se nacionalizó para jugar en la selección chilena. Ya jugó 2 partidos. Dudo mucho que sea parte del próximo proceso por un tema de edad. Por lógica no debería ser, por lo que ha dicho Nicolás Córdoba, que no, tampoco, claro, pero bueno. Pero claro, por un tema de edad no debería seguir en el próximo proceso, pero es un jugador que logró escribir su libro de historia en el fútbol chileno. Y eso igual obviamente la discusión que podemos tener sobre los delanteros chilenos y no todo, opaca lo que él hizo. Ninguna forma es para desmerecer lo que ha hecho Fernando Sampedri, que llegó a la Universidad Católica como una apuesta total y ya es ídolo de la Católica. O sea, en años más van a recordar a Fernando Sampedri, o los hinchas de Universidad Católica van a decir, yo vi jugar a Fernando Sampedri, yo vi hacerle, cuando hizo esa chilena a la Chile, por ejemplo, cuando metió el gol en la inauguración del Claro Arena, todas esas cosas. No, es notable lo de Sampedri, porque como tú dijiste, llegó como una apuesta en ese, lo hablábamos hace unos videos, pues llegó en ese tridente de argentinos que llegó el 2020, era Blandi en Colo-Colo, Joaquín Larribey en la U, y el más desconocido era Fernando Sampedri, que llegó a Católica, y claro, Larribey lamentablemente no pudo seguir jugando en la U. Claro, por un tema más de problemas que hubo ahí en la Universidad de Chile, con la porque dirigencia, sigue jugando. Sigue jugando en Deportes Concepción. Yo creo que Larribey, si se hubiese quedado en la U, hubiese hecho más goles. Y el hincha de la U le tiene muchísimo cariño también a Larribey. Hubiese tenido una carrera muy exitosa en la U y claro, Sampedri fue el que más alargó su estadía a tal punto de que ya es el máximo goleador histórico de un club. Y que está por renovar también y de clasificar a la Copa Libertadores. Yo me imagino que él va a ser el 9 titular. Claro. Pensando en esa competencia internacional, aunque hay algunos que han dicho que quizás deberían traer a otro delantero. Yo creo que nunca está de más tener otro 9. Tener otro 9 por el tema de la edad, pero claro, yo creo que el equipo parte por Sampedri, aunque ojo, hay mejoras de nivel muy importantes en Católica, que no sé, lo de Bernardo Bello, o sea, el venezolano. ¿Cómo se llama? Eduardo Bello. Eduardo Bello, perdón. Eduardo Bello. Eduardo Bello como más chileno, no, Eduardo Bello. Eduardo Bello, que me recuerda el partido con Católica, con Coquimbo Unido, que jugó muy mal. De hecho, Garnero lo saca del campo de juego y lo empapela de puteadas porque no le gustaba su actitud. Lo cortó por algunos partidos, volvió, hizo un gran compromiso en el Clásico Universitario. De hecho, el que asiste al Set Canales para el gol. Hizo un golazo, creo que contra Ñublense, un golazo, tiro libre. Para mí el tema de Tomás Taburuaga, yo acá no voy a transparentar, yo encuentro a Tomás Taburuaga malísimo. Nunca me ha gustado como jugador.
Me recuerdo ese condoro que se mandó ante la U, contra la U que terminó en un gol, que es como, pero qué desgracia más grande para un jugador que además encima a mí no me gusta. Recuerdo que le hace un gol a Colo-Colo después del 4-1 en el Monumental. Ya, pero ahí cualquiera le podía hacer un gol al Colo. Y ahora contra la U, un partidazo como lateral por la derecha también en el Claro Arena. Vicente Bernedo también, que comenzó como un juvenil que tuvo que dar un paso al frente porque Tomás Guillier primero se lesionó y después se fue. Ha dado seguridad en el, ¿Sabes qué también? En el arco. Cuando llegó Daniel Garnero, una de las preguntas que se le hacía, por ejemplo, era si iba a mantener a Gary Medel por también. la edad. Si le iba a dar más protagonismo o si ya lo iba a tener en la banca para que aportara más desde su estatus de ídolo que algo en la cancha. Pero él ha tenido un buen manejo con Gary Medel de... ¿cómo se llama? Tratarlo como un ídolo que es de la Universidad Católica y mostrarle su lugar en el equipo. Bueno, fue expulsado en el clásico universitario en una falta totalmente mal pegada, desmedida. Pero Medel también ha elevado mucho su nivel. Ha subido mucho su nivel Gary Medel y yo creo que parte de eso también es el tratamiento que ha tenido Garnero con él. Otro jugador, no sé, Diego Valencia. Diego Valencia es un 9, pero claro, se ha tenido que recostar más hacia la derecha para que San Pedro ocupe su lugar. Ha sabido también hecho goles también. Ir al sacrificio de retroceder, a marcar. Lo de Johan Valencia también, un jugador muy cuestionado cuando llegó. El colombiano se transformó en un pilar en el medio campo, en una aduana. Todas las pelotas pasan por él, quitando también. Alfred Canales, por lo menos un suplente confiable que entra y es capaz de abrirte el partido con Canales un golazo. Que tuvo sus problemas igual con Thiago Núñez. Tuvo ahí sus encontrones. Entonces, claro, te habla de que Garnero supo atacar piezas puntuales para elevar el nivel del equipo. Y va a ser interesante ver cómo va a armar el equipo para el próximo año, qué nombres decide mantener. Por ejemplo, Darbello termina préstamo, a ver si lo pueden comprar, y hay más jugadores, bueno, San Pedri seguramente lo van a renovar en todo caso, pero hay más jugadores que terminan su contrato este año y va a ser interesante ver qué mantiene Garnero para el próximo año y qué trae también. Si se logra sellar esta clasificación, el desafío no es menor, pues jugar una Copa Libertadores, y ahí obviamente que el estándar se eleva porque el nivel de competencia y la dificultad de los rivales también se eleva. Antes de seguir, Javi, si eres amante de los deportes, entonces juega en culbetchile.com, donde cada momento vale una emoción extra. Juega de manera segura y responsable con Culbet, desde fútbol, tenis, Fórmula 1 y hasta UFC. Culbet, vive con emoción cada momento. Sports, the Blue Jays and the Yankees meet tonight. Apuesta con Naranja B. Viene Di María. Life thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Cooper was given the liver of a 9-year-old accident victim in a 4-hour operation. Cooper is critical but stable. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Culbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. El último punto de la pauta, Javi, ¿qué es lo que se viene para la Católica? Vamos a revisar el fixture que se viene para la Católica, sus rivales directos por este Chile 2 y también cómo está la tabla. Ya, ¿qué se viene para la Universidad Católica? Va a finalizar el torneo con el partido de local contra O'Higgins, que yo creo que es el desafío más potente de estos últimos 5 que tiene. De visita contra La Serena, de local contra Palestino, visita a Huachipato y por último cierra en el Claro Arena contra Unión La Calera. Positivo cerrar en casa el torneo. Positivo cerrar en casa y enfrentar a 3 rivales que están muy abajo de la tabla. O sea, visitar a La Serena, que es un equipo que está ya derechamente peleando por no descender, aunque ganó un partido importante el pasado fin de semana. Visitar a Huachipato, que va a jugar la final de Copa Chile, pero en el torneo local ha sido una queja Viene Pandora. De empatar con Iquique, por ejemplo. Tal cual. Y cerrar ante La Calera, que de nuevo es un equipo que ha sumado los puntos precisos para no terminar tan... Como todos los años. Claro, a final de año, pero La Calera era un equipo que uno pensó que iba a estar mejor aspectado, por lo menos peleando en esa zona media por Copa Sudamericana, pero acá se ve que sacaron la cuenta, ya nos salvamos del descenso y se relajaron. Bueno, en el tercer lugar de la tabla de posiciones está O'Higgins y el capo de provincia va a visitar a la UC, como decíamos, va a recibir a Ñublense, será de local también contra la Universidad de Chile.
va a visitar a la Unión Española y va a cerrar como local contra Everton. Tiene un cierre fácil. Sí, esos dos últimos partidos, que Everton se complicó demasiado en las últimas fechas. Sí, despidieron al entrenador también luego de perder ante Palestino. Va a visitar a Unión Española, que también está muy complicado. Y acá, ojo, el partido de local ante la U, que ya no solamente puede ser clave para el Chile 2, sino también para el Chile 3, para ese tercer lugar que clasifica a la fase previa de la Copa Libertadores. Y también está el Audax italiano, que tiene 43 puntos en el cuarto lugar. Va a recibir a Cobresal, va a visitar a Huachipato, será local contra Everton, recibirá a Ñublense y va a cerrar contra Colo-Colo, como visitante. Sí, acá está claro, sacando... Cobresal diría que es... Sí, porque está muy cerca... Sí, Cobresal está... Es que claro, Cobresal es de momento el último equipo que está cortando las copas internacionales. De hecho, se partió la tabla ahí porque ya le sacó 6 puntos de distancia a Colo-Colo, pero claro, uno se imagina que si el Cobresal de Huerta se enracha, podría incluso meterse en esa discusión por el Chile 3 por último. Ahora lo enfrentan de local. Claro. Que es muchísimo más... Y yo creo que independiente de lo mal que esté Colo-Colo, nunca es bueno cerrar visitando el Monumental. No. Entonces lo tiene complicado ahí Audax italiano de todas maneras. Y claro, Colo-Colo si llega a levantar, tal vez llegue ese partido con su última bala de balín por tratar de jugar una Copa Internacional y con mucha obligación de ganar. O puede llegar a la última fecha sin nada, también, sin ninguna oportunidad. También. Bueno, y por último, el otro rival que pelea contra la UC por ese cupo a Copa Libertadores, la Universidad de Chile, que tiene 42 puntos, pero tiene un partido menos. Claro. Va a visitar a Huachipato, recibirá a Everton, va a ser de local contra Limache, va a visitar a O'Higgins, luego recibe a Coquimbo Unido y cerrará contra Deportes Iquique. La pregunta es si la Católica podrá mantener la presión, porque acá la U va a recibir a Everton en un partido muy ganable. O sea, hablamos de los problemas que tiene Everton y ya poniéndose al día va a quedarse ahí respirándole la nuca a la Católica con un partido de diferencia solamente. Un partido de distancia, digo, que yo de repente esto no lo veo por puntos, sino que a cuántos partidos estás. Claro. Porque que yo creo que ese es un cálculo más real, porque no es que pierdas, también puedes empatar. Y si tú empatas, también te pueden ir restando puntos. En el lado de la U, el visitar a Huachipato también es un partido que puede ser, como no, Huachipato ha sido un equipo muy irregular en este año. Pero claro, la U va a visitar a O'Higgins y después va a recibir a Coquimbo, que hay que ver a Coquimbo cómo va a afrontar el año cuando ya tenga la corona. Sí. En volada bajan un poquito la intensidad y comienzan a enredar puntos y eso puede abrir mucho el panorama en esa zona media, porque... O también puede, porque juega contra La Serena, claro, que puede jugar ya como campeón y ahí puede llegar más encendido que nunca. Mira, el año pasado, la temporada pasada pasó con Liverpool, que fue campeón con Arne Slot en la Premier League con muchas fechas de anticipación, pero claro, igual que con Coquimbo, o sea, se sabía muchas fechas antes que Liverpool iba a ser campeón. Y claro, Liverpool es campeón y comienza a enredar puntos y claro, termina con 80 y tantos puntos. Cuando en circunstancias normales ese equipo estaba jugando para allá un puntaje histórico, pero claro, no puedes culpar a un plantel entero que ha hecho el desgaste todo el año de... Ahora Coquimbo tiene muchos menos partidos que Liverpool. Claro, así que no tiene ese desgaste también y no jugó Copa Internacional este año, por ejemplo, Copa Chile... Entonces... No, avanzó hasta cuartos, creo que fue cuando lo eliminó Limache. Pero sí, se ve una pelea interesante para Católica. Si tuviésemos que apostar, Javier, Culver, ¿tú apostarías porque Católica va a tener la capacidad de mantener el Chile 2 o crees que no, se yo cae? Creo que Católica va a clasificar ahí con el Chile 2. Sí. Chile 2. Sí. Creo que tiene un colchón de puntos importante. Porque ahora, por ejemplo, esta fecha, esto ustedes lo van a ver con la fecha ya jugada, pero va a jugar ante O'Higgins. Y pase lo que pase, va a seguir en ese lugar porque ya tiene 4 puntos de ventaja. Pero, por ejemplo, ya tiene 48 puntos y considerando ya que la U tiene un partido menos, sumamos la que gana 3 puntos, 45, 48. Igual están los 3 puntos de por medio y ya jugaron entre sí. Claro. Entonces... No, yo creo que la Católica está muy bien aspectada. Yo también creo que tiene la mesa servida para cerrar un año. Y es el único grande también, o sea, además de la U de Chile, pero la U de Chile está más abajo. Entre O'Higgins, Audax italiano y la Católica tiene ese estatus de grande también que hace pesar y como lo decíamos también con la localía.
Claro, o sea, va a cerrar de local en el Claro Arena ante la Calera. Va a recibir a Palestino, otro equipo muy irregular en este año. Y va a recibir a O'Higgins, que yo creo que con Claro. este partido vamos a poder tener un poco la idea de qué va a pasar con la Católica. Porque Claro. como decíamos, podría ser, por lo que ha hecho en esta segunda rueda y por donde está la tabla de posiciones, como lo más peligroso que podría tener No, y Católica. O'Higgins viene de un golpe durísimo, viene de perder ante Coquimbo Unido, un partido que lo tenía Un partido que lo pudo haber empatado. en el último minuto, la última jugada del partido, un penal que atajó el Mono Sánchez. Pero sí, está bien Y aspectada que la quizás Católica. de haberle pegado a Sarrafiore, como decía, El Mono empataba Sánchez agónicamente. le pasó claro. la pelota A a Ravelo. Las cosas que tiene el fútbol chileno. Antes de cerrar, Javi, siente la adrenalina en cada giro con el casino de culpechile.com. Te invitamos a disfrutar de una experiencia online única con exclusivas tragamonedas, ruletas y casino en vivo. Deja que la suerte fluya en un lugar seguro, transparente y lleno de diversión en culpechile.com. Hey amigo, hay otras formas de pasarlo bien. Ándate a la segura con Culbet, el sitio más confiable y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Para ir cerrando, Javi, da una sana envidia Por supuesto. el renacer de Católica. Por supuesto. Creo que es muy comparable lo que vivió Colo-Colo con lo que vivió Católica, porque en algún momento los dos, en el primer semestre sobre todo, en la primera rueda del torneo, se veía a lo lejos que el punto de mejora con el DT de turno no iba a llegar. O sea, ese punto de quiebre donde el equipo iba a tener un alza no iba a llegar. Creo que la Católica tuvo la valentía, la inteligencia, la sabiduría de cerrar antes el ciclo con Thiago Núñez. Sí, totalmente. Les salió bien la apuesta, trajeron un DT que conocía el club. Que conocía el club, que venía en ascenso porque tiene varios títulos ganados en Paraguay, sabe lo que es la presión de dirigir un equipo grande. Sí. Y la apuesta le resultó. También. Claro. Y por contraparte, Colo-Colo estiró tanto el chicle con Jorge Almirón. Eso fue el gran crimen de Colo-Colo, Sí. no ver cuando el desgaste que tenían los jugadores, la hinchada y el entrenador, que era totalmente evidente, no ver eso y tomar una decisión. Tardía, porque cuando además. Thiago Núñez se va de la Universidad Católica era porque la relación ya estaba quebrada. Sí. Con la hinchada primero, y ya se veía también el desgaste que tenía con los jugadores. Y él también, siento que se apestó con el medio chileno, recordemos que también tuvo declaraciones bien desafortunadas. Al final contra los árbitros siempre. Claro, Él como nunca estaba muy contento con el fútbol chileno. Claro, también. y al final fue un win-win. Sí. Porque a él le está yendo bien en Ecuador. Le está yendo muy bien. Le está de hecho. yendo muy bien. Está en semifinales de Copa Libertadores y la Católica, de nuevo, renació y se levantó de un momento donde todos pensábamos que el factor Claro Arena iba a ser importante en Católica, pero no a este Pero la nivel. realidad siempre dice mucho más que lo que uno se puede llegar a imaginar. Justamente. Y los partidos que ha tenido en el Claro Arena, donde no ha perdido ninguno. Y también es, de nuevo, la inercia, los buenos resultados. La Católica también ha ganado jugando mal y eso también te va sumando. Imagínate, ganó el Clásico Universitario con la expulsión de Gary Medel. Jugaste casi todo el segundo tiempo. Cuando se te tenía que caer el equipo, pasó totalmente lo contrario. Hay una fortaleza mental, hay un buen trabajo del DT, claro, comparación con Colo-Colo, que se demoró en traer a Almirón, en sacar a Almirón, que trajo un DT no del todo exitoso, y entonces, claro, ahí se ve como la diferencia en decisiones, tiempo, tacto, olfato, claro, no por nada. Claro, ahora hay un DT que podría haber arreglado lo que pasó en Colo-Colo. No, es que también estamos hablando de un año malísimo a nivel estructural. Todo, claro. O sea, cosas de la dirigencia, la preparación física de los jugadores. Claro. O sea, verlo ayer como todos terminaron contra Deportes Limache. Y al final lo de la Católica responde más a un momento institucional que hicieron la apuesta de renovar su casa, que aplausos para la dirigencia de Cruzados que dieron ese paso. O sea, nadie es perfecto, pero es aplaudible esto de Universidad Católica y que nos dijeron también. No fue una crisis de que de la noche a la mañana el equipo se fue abajo. O sea, hipotecaron un par de años deportivamente al club por tener una casa a la altura. Hicieron el sacrificio, les está resultando. Y claro, la Católica no por nada fue tetracampeón de torneos largos. Y eso no se olvida de la noche a la mañana, menos con los dirigentes que hicieron posible eso, como Juan Tagle y el Tari Burjubasic como gerente deportivo. Entonces,
Yo apuesto no solamente a que la Católica puede ser o sea, es el mejor aspectado para hacer el Chile 2, sino que a un renacer definitivo para el próximo año y ser uno de los principales contendientes al título, si es capaz de mantener esta inercia de aquí a final de año. Creo que esa es la principal tarea que tiene la Católica, de cerrar, de mantener estas buenas sensaciones hasta diciembre, cerrar el año y ya planificar el próximo con otro aroma, ya partiendo desde el día cero en el Claro Arena, con una Copa Libertadores, con toda esa inyección económica que eso significa, con la inyección económica de tener 3 partidos de local, estadio lleno en el Claro Arena. Entonces yo siento buenas cosas para Católica el próximo año. Sí, la verdad yo creo que ha sido tiempo suficiente de que Católica no esté en la Copa Libertadores. Claro. O sea, del año 2002, que no hicieron una terrible presentación, después tuvieron la mala suerte o mala planificación también. Claro. Ahí habrá que los hinchas de Universidad Católica lo pueden explicar mucho mejor, de 3 años que no pudieron avanzar en la Copa Sudamericana, así que sería muy bueno ver a la Universidad Católica de nuevo compitiendo en la Copa Libertadores, ver el Claro Arena también como un estadio internacional. Claro. Así que ojalá, voy a decir, yo soy colocolina, pero yo respeto mucho a la institución de la Universidad Católica, sobre todo creo que este año han hecho cosas bastante bien y creo que el premio sería un buen premio ir a la Copa Libertadores. Hay que ver si son capaces de sostenerlo de aquí en estas 5 fechas que quedan. Espero no ser mufa. Mira, hicimos un video con Fajita del Renacer de Asadi y se desgarró. No va a poder jugar ante la Lanús, así que de repente tenemos esa fama acá en la Recoleta. Esperemos que no se cumpla con Católica, porque creo que cuando se hacen las cosas bien es bueno tener su premio ya respectivo. Algo ajeno a nosotros, eso sí, es lo que... Así que nada, muchachos, opinen ustedes cruzados qué creen de este año, si creen que son capaces de mantener este buen andar, este buen cierre de año. Y nada, pues nos estaremos viendo en otro capítulo. Cuídate mucho, Jai, y cuídense ustedes. Chao, chao. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme, y así es como descubrí Coolbet. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. ¿Y se pueden hacer combinadas? Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el BetFilter. ¿Y si te mete una luquita, dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Coolbet, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet.